Y después tenemos correo electrónico resonando2010, repito, resonando2010 @gmail.com. Gmail.com, resonando2010 @gmail.com. Por último, tenemos la página, el blog, que es www.resonandoenfenix.blogspot.com, donde subimos los mensajes, los escritos que hacemos y algunas cosas de interés que no las escribimos nosotros. Y tenemos los programas que se suben a YouTube, los pueden ver ahí en YouTube, escucharlos y verlos, imagen y sonido, en Resonando 2013, Resonando 2013, el canal de YouTube, ponen YouTube Resonando 2013 y ahí le aparecen los distintos programas desde ya bastante tiempo. El querido Pablo Marrero se encarga de subirlos por razones operativas, o sea, nos tocó estar fuera de Montevideo trabajando la semana pasada. No se subió todavía el de la semana pasada, se va a subir hoy o mañana a primera hora junto con este programa. Tenemos acá un mensaje, vamos a ver en qué consiste el mismo y la seguimos. Ana Olivera reconoció el desastre de Garzón, pero Lucida lo defiende. Qué raro todo. Inocencio. Un saludo, Inocencio, que siempre nos manda mensajes. Agradecemos mucho los mensajes de los oyentes, que nos da la idea de que por lo menos hay alguien escuchando. Un breve comentario del corredor Garzón, como lo veo yo. Realmente no estoy en condiciones de afirmar si se circula más rápido o no por el corredor Garzón de lo que era antes por la avenida Garzón. Evidentemente el tránsito es más ordenado. Se invirtieron ahí unas cuantas decenas de millones de dólares y yo creo dos cosas, ¿no? Una, la alternativa clara que tenía el corredor Garzón era el ferrocarril. Tenemos una línea férrea que corre paralela a la avenida Garzón desde Colón, y en realidad viene desde La Paz y viene desde más lejos, y era perfectamente lógico mejorar sustantivamente esa línea férrea, con poner coches con frecuencia, mejorar las estaciones que hay en el camino, y se quedaba la avenida Garzón como estaba, aligerada con todo el tránsito de ómnibus, de transporte colectivo que iba a circular ahora por el ferrocarril. Hay coches circulando por esa línea y por algunas otras. Se trajeron coches usados de buena calidad de Europa y, según tenemos entendido, por lo que trascendió públicamente, se invirtieron pocos millones de dólares en traer esos coches, con dinero que suministraron acá Antel y creo que UTE también, que le dieron a AFE, cosa totalmente absurda, ¿verdad?, a modo de cuestión discrecional de las empresas públicas. Le dieron a AFE y se trajeron esos coches. Fíjense bien, con unos pocos millones de dólares se mejoró notablemente la capacidad de transporte de pasajeros que tiene AFE. Pocos millones de dólares. Para hacer el corredor Garzón se gastaron, la cifra que yo he visto públicamente, me corrige algún oyente si la vi mal, que se maneja públicamente, habla de 60 millones de dólares. ¿Cuántos vagones de buena calidad usados o aún nuevos, cuántos coches se podían haber traído con esa plata, verdad? ¿Cuánto se podía haber mejorado la línea férrea y tener un transporte que es mucho más ecológico, mucho más económico, puede ser mucho más cómodo, puede permitir transportar incluso bicicletas en los vagones, en los coches, para que la gente se vaya en la bicicleta hasta la estación, después se tome el ferrocarril, el trayecto largo en el ferrocarril, se baje, por ejemplo, de Estación Central
y de ahí vaya al lugar de destino o a cualquier estación, vaya al lugar de destino en su bicicleta, ¿verdad? Se gastaron esa cantidad de millones de dólares y no se hizo una sola ciclovía. O sea, seguimos apostando al transporte en base a motor de combustión, a los automóviles o a los ómnibus. Y inclusive me acuerdo que hubo un funcionario, un jerarca de la intendencia, cuando trajeron los coches de ferrocarril, que dijo que él estaba dispuesto a cerrar la estación de Colón para que los pasajeros no pudieran subir, no se pudiera entrar, porque no tenía sentido haber gastado toda esa plata en hacer el corredor Garzón y que después la gente viajara en ferrocarril. Ese jerarca realmente puso el dedo en la llaga, ¿verdad? O sea, efectivamente es una pésima decisión de la intendencia de Ana Olivera, y bueno, eso era lo que queríamos decir, ¿no? Seguimos apostando al transporte individual en automóvil o al transporte colectivo en ómnibus, dejando de lado las opciones, como en este caso específico que existía la opción, porque digo, hay otros ejes viales que no tienen la opción del ferrocarril, ¿verdad? Pero en este caso que estaba ahí, que había que mejorar posiblemente las vías, que había que poner coches, hacer una vía más rápida, se podía plantear inclusive con esa plata, estoy seguro que perfectamente se podía electrificar para que fuera más económico aún y menos contaminante, pero no, se optó por este despilfarro que es el corredor Garzón. Son temas menores, ¿sí? Lo digo sinceramente desde el punto de vista de lo que es el conjunto de la política económica, yo considero que no son los temas más relevantes, pero no dejan de tener importancia porque tienen que ver con cuestiones que afectan a muchos miles de ciudadanos, ¿no? Muchos miles de trabajadores de este país. Uruguay, pasamos a otro tema, y las filtraciones del HSBC. HSBC quiere decir Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Es un banco, creo que tiene sede en Inglaterra y ocupa el lugar 26 entre 34 países con más dinero en Suiza. La investigación señala que hay cuentas por 2.800 millones de dólares relacionadas a Uruguay. Estamos hablando de una investigación que está causando bastantes temblores en todo el mundo sobre un esquema que tenía este banco, que tiene una sucursal muy importante en Uruguay, ¿verdad? Nueva, ahí en la calle, si no estoy confundido, Zavala y Rincón, un edificio realmente, uno cuando lo ve lo deja bastante asombrado, ¿verdad? Completamente nuevo, y tenían un esquema de ocultamiento de activos que consistía básicamente en darle a gente evidentemente de mucha plata, capitalistas, darle la opción de colocar su dinero en Suiza a través de sociedades creadas con el único fin de ocultar la identidad real del propietario de ese dinero. Esto es lo que hacía básicamente el HSBC y que pegó duro en la Argentina. Hay una lista de gente conocida, inclusive, alguna sí y otra no, con grandes sumas de dinero. Ahora parece que esto salpica a Uruguay. Hay algún futbolista que publica una declaración hoy, nos referimos a Forlán, ¿para qué lo vamos a andar dándole vueltas? Leímos una carta que salió hoy de tarde en El País, en el cual él dice que él siempre pagó todos sus impuestos y que, bueno, tenía la plata ahí, que eso no era ilícito. Nosotros, yo quiero hacer una aclaración, que alguien tuviera plata en este banco en particular en Suiza no necesariamente quiere decir que ese dinero estuviera unido a alguna actividad delictiva, o sea, ya fuera evasión fiscal o lavado de activos de otras procedencias todavía más siniestras, ¿verdad?
queda claro que una persona que después de pagar todos sus impuestos podía colocar dinero en ese lugar. Esto es lo que tenemos para decir en relación al tema, pero es lo de fondo de todo esto es cómo funcionan estos esquemas de ocultamiento de activos, ¿verdad?, para la gente muy adinerada, para los capitalistas, sobre todo grandes capitalistas. Evidentemente el pequeño empresario difícilmente tenga acceso a estos mecanismos, que son mecanismos costosos, ¿verdad?, para el que los utiliza, y contribuyen a concentrar la riqueza por vía de la evasión fiscal, ¿verdad? Este fenómeno de la concentración de la riqueza, que se da en todo el mundo, en el Uruguay también, lo hemos demostrado con números objetivos, ¿verdad?, relacionando el crecimiento del Producto Bruto Interno con el crecimiento de los salarios, y viendo cómo desde el fin de la dictadura del año 1983, sistemáticamente en todos los gobiernos los salarios crecieron menos que el Producto Bruto Interno, y cuando cayó el Producto Bruto Interno, los salarios cayeron más que el Producto Bruto Interno. Todo esto está indudablemente muy relacionado, y la evasión, estos mecanismos de evasión fiscal son una parte de todo el asunto, ¿verdad? Por otro lado, si uno mira los depósitos bancarios en el país, hay más de 20.000 millones de dólares depositados en los bancos por parte de residentes. O sea, acá estamos hablando no ya de los depósitos que hay de extranjeros, sino de residentes. Estos no están a través de ningún mecanismo extraño de ocultamiento, como estos que favorecía el HSBC, que es, ojo, aclaremos, que el HSBC queda expuesto porque un funcionario se va del banco por razones determinadas, se lleva una lista de los depositantes, los depositantes precisamente fuera de Suiza, ¿verdad?, no suizos, y proporciona esa lista a las autoridades fiscales francesas para que persigan las eventuales evasiones fiscales u otros delitos que estuvieran siendo encubiertos por el banco. Esto es lo que motiva que después distintos países se han ido agilizando mecanismos de solicitud de información, le pidan a las autoridades francesas información sobre sus nacionales que tenían dinero colocado de esta forma en el HSBC. O sea, esto es uno de los muchísimos bancos que hay en Suiza, de los cuales seguramente hay un montón, no sé si la mayoría, la mitad, todos, pero seguramente hay un montón que le ofrecen a sus clientes estos mecanismos, ¿verdad? Imagínense que de todos esos bancos hay uno solo que ha quedado expuesto porque se ha producido este accidente, de alguna forma hay que llamarlo, de este funcionario que se lleva la documentación y decide entregársela a una autoridad. Yo hasta ahora, tal vez esté equivocado, pero hasta ahora no he visto que las autoridades uruguayas hayan movido un solo dedo para conseguir esa información. Esta publicación que sale ahora se produce en un centro que se llama algo así como Centro Internacional de Periodistas de Investigación, que obtiene información y la publica en su página web. O sea, hasta donde yo sé, por lo menos, esto no es que las autoridades fiscales uruguayas vieron, mirá, acá hay alguien que está ofreciendo información, vamos a ver qué ciudadanos uruguayos, qué residentes en el país que están obligados a tributar, utilizaron este mecanismo para la evasión fiscal. Eso no es lo que a donde yo sé ha sucedido. Esto se ha dado publicidad desde fuera del país sin que
el gobierno uruguayo, ninguna autoridad oficial haya tenido nada que ver. Vamos a leer otro mensaje. Imposible que algún día cambien el sistema de transporte metropolitano por la presión de las empresas. Daniel de Maronia. Sí, yo coincido con Daniel, ¿no? Es harto probable que la causa de base, esto que yo decía, ¿no? Del corredor Garzón, que es algo obvio, ¿verdad? Algo que rompe los ojos, ¿no? Una cuestión clarísima, tenga que ver con lo que decía Daniel. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Bueno, cuando dicen la presión de las empresas, vamos, no lo dice Daniel, que no tiene por qué decirlo, pero lo digo yo. Cuando se habla de la presión de las empresas, uno está pensando, ¿no? Hay unas cuantas empresas de transporte, pero uno está pensando en una cuyo máximo directivo, el apellido empieza con S, ¿verdad? Que es muy amigo de los actuales gobernantes y bueno, es la cucha de Salgado, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, uno dice, bueno, le hubieran dado a Salgado que mojara también en el tema de los trenes. De última, eso hubiera sido mejor, mucho mejor que lo que hicieron. No es más ordenado, es más lento el tránsito, van los ómnibus por los tres lados. Y acá dice una palabrota, el oyente, que tenemos vedado transmitirla por la política de la emisora, pero bueno, no es más ordenado, es más lento el tránsito y van ómnibus por los tres lados. Bueno, sí, digo, de acuerdo, podemos discutir si es más lento, probablemente sea más lento, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, tengo entendido que hay estudios que dicen que es más lento. Es más complicado, uno va por Garzón y realmente en auto me refiero, como yo he ido, no he ido en ómnibus, he ido en auto, y se complica cruzar, se complica doblar a la izquierda, en fin. Todo eso es secundario, en mi opinión. Lo principal es que se deja de lado ¿cómo es? Se deja de lado lo que yo decía, ¿verdad? Las opciones mucho mejores que había, gastando probablemente mucho menos dinero del que se gastó. No olvidar aniversario de Comunicados 4 y 7. Inocencia. No olvidar. Bueno, Inocencio, la verdad tenés razón. Habría que hacer un pequeño comentario. O sea, da para mucho lo de los Comunicados 4 y 7, ¿verdad? Hoy en día podemos perfectamente decir que fueron una verdadera operación política. Algunos dicen de inteligencia, pero no sé si inteligencia, una operación se podría enmarcar también como una operación de guerra psicológica, mediante la cual se lanzó un verdadero golpe de Estado en febrero, que terminó concretándose el 27 de junio en forma definitiva. Se lanzó un verdadero golpe de Estado a través de unos comunicados que incluían algunas reivindicaciones que había planteado, que eran planteos del movimiento popular desde siempre, y eso logró que el PCNT, el Partido Comunista y algunas otras organizaciones políticas se plegaran al asunto y dieran un apoyo crítico a algo que no era más que el inicio de la dictadura y el inicio de, o sea, la continuación de operaciones represivas que iban a terminar alrededor del año 1975. Ya se termina ya no la idealización formal, sino la persecución tenaz, ¿verdad? Hasta el fondo contra el Partido Comunista, contra la CNT, o sea, todas las organizaciones obreras. O sea, los que se creyeron, bueno, se la dieron a los Tupamaros, y nosotros vamos a ver si zafamos a través del apoyo crítico a los milicos. Le pasó lo que le tenía que pasar, ¿verdad?
aquello que anunciaba Bertolt Brecht en aquella frase famosa, ¿no? Vinieron por los gitanos, vinieron por los comunistas, vinieron por... Y al final vinieron por mí y ya no había nadie que me defendiera, ¿no? En fin, algún día el movimiento popular aprenderá, ¿verdad? Aprenderemos o no, quién sabe, a ver qué se esconde detrás de estas cosas que si uno las mira, hoy las mira con la perspectiva y resultan tan burdas, ¿verdad? Porque qué duda podía caber acerca de las intenciones de esta gente que ya hacía varios años que venían torturando sistemáticamente. En el año 1972 habían asesinado, aparte de asesinar a una cantidad de militantes tupamaros, habían asesinado a los 8 comunistas en la Avenida Graciada. Entonces uno dice, bueno, hablaban de las contradicciones internas, ¿verdad? Todas cosas que la historia demostró que eran puros cuentos, pero que yo creo que eran perfectamente perceptibles. Una vez ve esas cosas y dice, hay una mezcla de oportunismo, ¿verdad? De renuncia a los principios para mantener determinados estatus legal, mantener una legalidad, una relativa legalidad. Y también hay una cosa que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de autoengaño, ¿verdad? De ver cosas terribles que nos pueden llegar a suceder y ocultarlas con un mecanismo psicológico, ¿verdad? Negar la realidad, cuando la realidad, si se enfrenta a cara descubierta, ¿verdad? Si se enfrenta a fondo es muy dura, entonces la negamos, ¿no? Eso es un justificativo tal vez para las bases, ¿no? Difícilmente sea un justificativo para los dirigentes de la época, que no eran gente que se caracterizara precisamente por la inexperiencia, ¿no? Gente con una extensa cultura política y que debía haber sido haber tenido más capacidad de análisis objetivo, ¿no? De lo que estaba pasando. Pero bueno, ya pasó. Ahora lo que nos queda es aprender para el futuro, ¿verdad? Va el tránsito pesado, ese otro mensaje, es secundario para usted, para mí no. No pueden ir ómnibus y camiones por las laterales donde van autos, y se lo digo con respeto. Gracias. Este es el mismo oyente que nos manda otro mensaje. Yo en realidad no estoy diciendo que es secundario. Yo lo que digo que si analizamos el tema globalmente, ¿verdad? De la reestructura y la obra tan importante que representó el corredor Garzón, la forma en la cual se organizó el transporte es un tema, a mi entender, secundario en relación a lo otro, ¿verdad? O sea, a que se podía perfectamente haber utilizado el ferrocarril, o sea, se debió haber mejorado el ferrocarril, se debió haber en algún lado, no sé si por la vía férrea o en la misma Garzón, haber dejado un buen par de ciclovías para que la gente circulara en bicicleta, y dejar esencialmente la avenida Garzón como estaba. Ahora, yo tampoco voy a hacerme un defensor de cómo era la avenida Garzón antes, ¿verdad? El tránsito por la avenida Garzón, según yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, no es una avenida que yo recorría con mucha frecuencia, pero la recorrí unas cuantas veces, era bastante caótico, ¿no? O sea, como lo sigue siendo por la mayor parte de Montevideo. Y bueno, yo también doy mi opinión con respeto, ¿verdad? O sea, de todas maneras, la cosa ya está hecha y ahora, bueno, yo qué sé. Bueno, seguimos.
China ejecuta a magnate por homicidio y corrupción, vinculado a lo que hablábamos. ¿Cortamos? Muy bien, cortamos. Todos los días a las 13:30 Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532 4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Somos la primera empresa nacional en adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas, a la vanguardia en políticas de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. Trabajamos para el desarrollo y la formación integral de nuestros trabajadores, sumando capacitación y generando empleo en todo el país. Colaboramos con diversos programas del Sistema Nacional de Emergencias, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Turismo y Deporte. Además de escuelas rurales y clubes deportivos de zonas carenciadas, se aportó el portland necesario para las viviendas del Plan Juntos. Un Uruguay más independiente, con más desarrollo, comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Un Uruguay mejor. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Y la seguimos. Nos llamó la atención. China ejecuta magnate por homicidio y corrupción. Liu Han, poderoso magnate de la minería china, con vínculos con el ex zar de seguridad Yu Yongkang, el cargo político más alto investigado actualmente por corrupción, fue ejecutado hoy tras ser considerado culpable de más de una decena de delitos, según informa hoy la prensa oficial del país asiático. Liu, considerado culpable de, entre otros cargos, corrupción y homicidio, fue ejecutado junto a otros 4 socios, entre ellos su hermano menor, Liu Wei, según precisó un tribunal de la provincia central de Hubei encargada del caso. El millonario de 48 años fue sentenciado a muerte en mayo del año pasado por 13 cargos de organizar, dirigir y participar en una banda criminal, hasta planear homicidios o vender armas de forma ilegal. El magnate creó junto a su hermano y un socio el grupo Han Long en 1997, la mayor empresa privada de la provincia de Sichuan, centro del país, que cuenta con decenas de compañías subsidiarias en sectores como el eléctrico, energético, finanzas o inmobiliario. Según la Corte, a partir de la creación del grupo, los dueños contrataron una banda de matones y la empresa se convirtió gradualmente en una organización delictiva relativamente estable, recogió entonces la agencia oficial Xinhua. La sentencia señaló también que el empresario acumuló alrededor de 7.000 millones de dólares a través de prácticas corruptas durante su presidencia del grupo. Interesante, ¿verdad? Relacionando esto con la fuga de
la evasión fiscal y todo eso, parece que los chinos, que han desarrollado obviamente una sociedad claramente capitalista, ¿no? Fíjense que estamos hablando de una empresa que manejaba 7.000 millones de dólares, establecer una comparación a qué equivale esto en Uruguay es realmente, se puede hacer, pero no vale la pena. Bueno, todo el Producto Bruto de Uruguay son alrededor de 50.000 millones de dólares, ¿sí? Más del 10% del Producto Bruto de Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, el hombre, a 4 de los jefes de la empresa, simplemente los chinos los ejecutaron. Y ahí está prendido un individuo que se llama Yu Yongkang, cuyo hijo había hecho al menos 2 negocios con este magnate, que su juicio es, era un jerarca político, no un empresario de gran envergadura, ¿verdad? Que va a ser juzgado aparentemente, es una ex figura de peso en la industria petrolera china, fue también el máximo dirigente del Partido Comunista en Sichuan en el periodo en que Liu amasó su fortuna, sobre todo a través de actividades mineras e inmobiliarias. O sea, evidentemente parecería que había un vínculo. Va a ser juzgado próximamente. Tenemos, desde ya vamos a mandarle, nos emocionó mucho, ¿verdad? Leer un trabajo que escribió el tambero, nuestro querido compañero el tambero Zabalza. Vamos a leer el primer párrafo. Está en internet, creo que está en el blog del muerto, en distintos lugares, si lo buscan lo van a encontrar, que dice: El Plan Cóndor sigue vivo, por Jorge Pedro Zabalza Bachmann. El tambero está en San Pablo, ahí peleando con su enfermedad, ¿verdad? Y a pesar de lo cual tiene la voluntad férrea esa de escribir, ¿no? Entonces vamos a leer el primer párrafo y les encomendamos que lo lean, el trabajo, los que quieran hacerlo. Una tarde quedó de capitán servicio el Chepe González en el cuartel de Paso de los Toros. Se emborrachó como Dios manda y bajó a las catacumbas para verduguearnos un poco y matar el aburrimiento. Fue el día que Raúl Sendic le lanzó una trompada a través de las rejas y el Chepe se descontroló totalmente. Van a terminar como esos pichis que aparecieron flotando en el río de la Plata, pero los vamos a tirar al agua acá nomás, en el río Negro, gritó histérico. Esta primera noticia sirvió para sonsacar más información a los guardias. Repitiendo la versión oficial, algunos nos explicaron que los muertos eran, entre comillas, chinos que tiraban de los barcos de pesca. Con un poco de imaginación supusimos historias parecidas a los vuelos de la muerte. Cadáveres sin identificar. Al primero lo encontró Aurelio Leiva el 8 de noviembre de 1975, exactamente al mediodía, en la ciudad de Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico. El último hallazgo lo hizo Rogelio González el 7 de abril de 1979, o sea, durante 4 años estuvieron apareciendo cadáveres, a las 6 de la mañana entre el balneario Santa Mónica y la boya petrolera en José Ignacio, departamento de Maldonado. En total fueron 31 cadáveres los que aparecieron en las playas de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. Casi 35 años pasaron hasta que el equipo de antropólogos dirigido por López Mas lograrles una identidad a 5 de los cuerpos hallados: María Rosa Mora, Floreal Avellaneda, Raúl Aniño, argentinos, Liborio Gadea, paraguayo, y Atilio Eleuterio Arias, uruguayo. Todavía quedan 26 por identificar. Todos los cadáveres fueron examinados por médicos forenses de la dictadura. Ninguno de ellos vio nada sospechoso en los signos de violencia que había en los cuerpos ni en las muñecas maniatadas con alambre. Ni la policía ni nadie investigó los hechos
y se procedió a enterrar los cadáveres lo más rápidamente posible como NN, mientras la prensa informaba que eran marineros asiáticos desconocidos. Decenas de fiscales y jueces omitieron cumplir su deber, investigar los asesinatos para identificar a sus autores. Por el contrario, encubrieron los crímenes sin el menor escrúpulo. Sin embargo, dada la impunidad ambiente del Uruguay, esos magistrados continuaron sus carreras después de 1985, año en el que la dictadura se replegó a los cuarteles. Algunos de ellos, como Jorge Ruibal Pino, llegaron a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Según el relato de Walter Pernas en Brecha, la historia criminal de Ruibal se inició cuando era fiscal letrado de la ciudad de Carmelo en 1978. A 3 semanas de haber desempacado en su nueva oficina, llegó el aviso. El señor Emilio Díez caminaba a las 8 de la mañana por la costa del parador Punta Gorda de Nueva Palmira, donde las aguas del río Uruguay se juntan con las del río de la Plata, cuando encontró un cuerpo tendido en la arena boca abajo. Jorge Ruibal Pino eligió renegar de los principios generales del derecho y esconder el expediente en el rincón más polvoriento de su fiscalía. Sus méritos como encubridor de desapariciones forzadas valieron para hacer carrera al amparo de la dictadura militar. En menos de un año fue juez letrado del departamento de Colonia. En su despacho se acumulaban los expedientes de los cadáveres no identificados hallados en el río de la Plata. Con sus jóvenes 33 años, a Jorge Ruibal Pino dejó que esas causas murieran por inanición. No le importaban los cadáveres, más o menos. Lo importante era detener el avance del castrocomunismo internacional. Estaba orgulloso de pertenecer al brazo judicial de la dictadura militar. Bueno, el trabajo sigue, no lo vamos a leer completo, y ahí la línea, ¿no?, de este integrante hoy de la Suprema Corte de Justicia, que tiene una historia tan siniestra, ¿verdad? Habla, por supuesto, de el traslado famoso de la jueza Mota, y de cómo quienes reclamaron, gritaron un poco en la Suprema Corte de Justicia para reclamar, están hoy procesados sin prisión, entre ellos el mismo Tambero, y los criminales, los autores de todos estos crímenes que nunca fueron ni siquiera investigados, se andan paseando por ahí, ¿verdad? Bueno, y vamos a leer otro mensaje y después vamos a entrar en un tema que nos ha parecido interesante, que también estalló en las noticias estos días y que le vamos a dar nuestro enfoque, ¿verdad? No que sea tan novedoso, pero es el nuestro. Hola, acá todo se mide por plata, el pueblo es un número para el capital, el transporte está pensado para el lucro de pocos, el pueblo a joderse. Mientras no nos manifestemos, todo seguirá igual, supongo que quiere decir igual acá. Saludos, Juan del Sauce. Sí, claro, por supuesto, estamos de acuerdo. O sea, acá el primer interés, si hablamos de transporte, es el de las empresas de transporte, especialmente de algunos empresarios de transporte que son amigos del gobierno, ¿verdad? En realidad han sido amigos de todos los gobiernos. Cuando subió el Frente o Fraude Amplio, pasaron a ser amigos del Fraude Amplio. Antes eran amigos de blancos y colorados. Y intentarán seguir siendo amigos de los que vengan, ¿verdad? Hasta que venga alguno que haga otra cosa distinta, cosa que por ahora no se avisora mucho, pero que algún día va a llegar, sin duda. Van a seguir siendo amigos del gobierno. Bueno, vamos a hablar, hay un tema que, como decía, estalló estos días, ¿no? Y estamos viendo una operación también, como hablamos de la operación de guerra psicológica, ¿verdad? Aquella de los milicos en 1973, 4 y 7 de febrero, febrero, no me acuerdo la fecha exacta, los comunicados famosos 4 y 7, ¿verdad? Dijimos que era una operación de guerra psicológica. Acá estamos ante otra operación de guerra psicológica. Y la hemos analizado un poco, no en excesivo detalle, pero
Acá participa un medio de prensa, que se trata del diario El Observador, y nos ha llamado la atención porque realmente el seguimiento que le ha dado al asunto es una típica operación de guerra psicológica, ¿verdad? En la cual está involucrado, ahora vamos a decir quién, pero en primer lugar este medio de prensa. Historia de Ahmed, el desprolijo iraní que se fue antes que lo echaran. Acciones sospechosas de los iraníes obligaron al gobierno a accionar, a pesar de que no quiere hacer olas con el asunto. Y firma Gabriel Pereira, ¿verdad? A pesar de que los gobernantes iraníes tienen fama de correctos y severos, estoy leyendo un pedazo de este comunicado, Ahmed Sabatgol era, en pocos términos poco diplomáticos, un desprolijo. A pesar de sus 32 años, Ahmed tenía cierto peso en la diplomacia persa, o al menos lo tuvo durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad, aquel que negaba la existencia del holocausto. No está, esto lo digo yo, no está para nada claro que Ahmadinejad negara la existencia del holocausto, por lo menos hay gente que dice que fue un problema de traducción de sus palabras, pero bueno, seguimos leyendo. Ahmed lo negaba en su país y también en la embajada iraní en Montevideo, donde ocupó el cargo de agregado político. Asimismo desplegaba su desprolijidad diplomática fuera de la embajada, donde recomendaba a huidos amigos y otros no tanto odiar a los judíos y expresarlo de diversas formas. Yo no sé lo que decía o no decía esta persona que menciona el Observador. Sí tengo claro que en Irán hay una colectividad judía que vive en condiciones completamente normales, desarrolla su religión sin ningún tipo de traba ni impedimento, y esto lo leí, o sea, no en ninguna prensa iraní, lo leí en Roger Cohen, un periodista que lo publicó una serie de artículos sobre Irán hace un par de años en el New York Times. O sea, vamos a estar claros, en un medio que, si se puede decir algo, es un medio claramente pro-sionista, ¿verdad? Y pro-imperialista, por supuesto. Bueno, sigo. En sus tiempos de gloria, Ahmed fue un traductor que permitió que Ahmadinejad y el venezolano Hugo Chávez se entendieran. Ahmed tuvo choques con uruguayos que se convirtieron al Islam y pretendió que una organización que reúne a jóvenes trabajara al servicio del diario La Juventud y del grupo político que está detrás de la Unidad Popular, que obtuvo su primer diputado en las pasadas elecciones. De paso le tiran un palito a los compañeros de la Unidad Popular. Supongo que no tiene nada que ver el asunto, pero bueno. Y acá viene, pero creo que acá viene lo más grueso, ¿verdad?, de la maniobra, ¿no?, de la operación. En presencia de estos uruguayos, Ahmed el vaso se le desbordó el 24 de noviembre cuando cerca de la antigua sede de la Embajada de Israel en Boulevard Artigas se halló un maletín que resultó estar vacío. Un comunicado de la Cancillería negó haber expulsado a funcionario alguno. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ese 24 de noviembre se vio en las inmediaciones de la Embajada israelí un auto con matrícula diplomática y el 10 de diciembre le transmitió a la Embajada de Irán que eso era inadmisible y obligaría a Uruguay a adoptar medidas aún más severas si se dieran circunstancias semejantes en el futuro. Irán dijo que fue toda una casualidad y que había ido al médico en la zona de la embajada israelí. La afirmación del auto de iraní fue realizada por el Mossad, poderoso servicio secreto israelí, y la embajada de Israel se lo entregó a la Cancillería. Lo que la Cancillería no dijo fue que dentro del auto estaba Ahmed, de quien ya sabían su pedigrí. ¿Cómo sabe la Cancillería que dentro del auto estaba Ahmed? Obviamente se lo habrá dicho el Mossad también, ¿verdad? Ahmed sabía que le estaban llegando la noche, por eso cuando el 10 de diciembre Uruguay se quejó, Irán le respondió que Ahmed se había volado el 7 porque según los persas se había terminado su periodo justo 3 días antes del planteo que lo incriminaba. Al conocerse que Uruguay había expulsado a un iraní, según se informó primariamente el diario israelí Haaretz, sin mayores detalles, los protagonistas de otras historias son ocultas vinculadas con Irán, aseguraron que si Ahmed se fue sin que lo echaran, no ocurrió lo mismo con Oyatollah
Soltani, embajador de esa nación asiática en Montevideo hasta 2013. Soltani, de la línea dura de Ahmadinejad, apoyaba lo actuado por Ahmed y de la misma forma, y durante una reunión en la embajada sueca volvió a poner en tela de juicio que Hitler hubiera matado a 6 millones de judíos. El gobierno uruguayo le expresó su disgusto. Esto, más el jolgorio político de Ahmed buscando apoyo para los grupos de izquierda radical y antifrentista de la Unidad Popular, llevó al gobierno a hacer un planteo informal. Una fuente hizo notar que mientras Ahmed estaba por terminar su gestión, Soltani fue removido a mitad de la suya. ¿Hacia dónde? Venezuela. O sea, fíjense, todo lo que se entrevera acá, ¿verdad? Después hay otro comunicado, hay unas declaraciones que transcribe también el Observador, pero este artículo es de ayer, en un artículo que sale hoy, unas declaraciones en El Espectador, que es muy interesante, ¿verdad? Voy a leer un fragmento, creo que tenemos tiempo. Pese a la medida, Almagro enfatizó que no ha habido amenaza iraní. Prevengo sobre una circunstancia y una situación. A mí no me gustan esas causalidades y ordeno que se cumpla con mayor vigilancia. No hay una amenaza, pero son hechos raros. Un maletín al lado de un contenedor de basura. Vacío, eso lo digo yo, según dicen ellos mismos está vacío. Otro artefacto colocado más lejos y fuera del alcance de cámara. Acá hay cosas que no me gustan, entonces pido eso. Asimismo, Almagro sostuvo que se pidió a la inteligencia la identificación del conductor de un carrito recolector de residuos detectado por cámaras en noviembre pasado en las inmediaciones de la ex sede de la Embajada de Israel en la calle Boulevard Artigas. El maletín fue dejado por alguien que pasó en un carro tirado por caballos. Se detiene un contenedor, saca papeles y cartones, saca el maletín y lo coloca fuera del contenedor. Pedimos a inteligencia la identificación del conductor de ese carro de caballos para interrogarlo. Y algo que no coincide. Saca cartones que valdrían 50 pesos y deja un maletín que valdría $100. Si ese recolector estaba haciendo negocio, el siguiente contenedor estaba fundido, dijo Almagro, quien aseguró que no sabe si lo han encontrado, presume que nos va a dar pautas de si está conectado a alguien o no. Sigue hablando del maletín y después dice que en este texto del comunicado de Jared se utilizó el término inadmisible para describir la coincidencia de que las filmaciones de un hecho anterior se hubiese visto al funcionario iraní Sanat Gol en las cercanías. Almagro sostuvo que se utilizó el término inadmisible porque no se puede admitir que justo ahí estuviera el maletín y el auto de la embajada de Irán. No es admisible esa casualidad y no quiero que pase esa casualidad. La embajada de Irán tiene que tener claro que existen 200.000 ópticas y pueden ir a otro lado a atenderse. No es zonas vetadas. No estoy diciendo que la casualidad de que se den dos elementos, si él hubiera ido en otro momento, el tema era la coincidencia. Ahora, fíjense una cosa. ¿De dónde viene la información? Del Mossad israelí, ¿verdad? ¿Y cuáles son los dos hechos que coinciden? Que alguien, un carrito aparentemente, deja un maletín al lado de un contenedor cerca de la ni siquiera de la actual embajada, un edificio que no sé qué habrá ahí, si estará vacío, qué habrá, israelí. Y simultáneamente, los israelíes, el Mossad, según dice la información, filma a un diplomático iraní que va a una óptica. Bueno, la óptica me imagino que la clínica de Ojo Montevideo, que está ahí al lado si mal no recuerdo, en la misma cuadra, donde yo también me he atendido alguna vez, y que bueno, cualquiera se atiende ahí porque la atención es buena y sale unos cuantos pesos, pero uno se ahorra una cantidad de vueltas en la mutualista, ¿verdad? Entonces, aparece un maletín y aparece simultáneamente un auto de la embajada iraní, ¿verdad? Ahora uno dice, ¿qué le costaba al Mossad colocar un maletín al lado del contenedor en el momento justo que ellos ya tenían, porque evidentemente están vigilando a los diplomáticos iraníes? Eso es lógico y hasta normal, ¿verdad? Pasa, sabían, porque
obviamente, si el hombre va a atenderse ahí, no sé quién, Ahmed o quién de la embajada de Irán va a atenderse ahí, tiene hora, saben que a esa hora va a ir, colocan un maletín, lo firman al diplomático iraní, y con esto arman toda esta novela. Coimean a algún periodista, ¿verdad? Como o no lo coimean, ideológicamente el hombre está de acuerdo, ¿verdad?, en dar a publicidad toda esta historia absurda, ¿no? Y acá tienen montada una operación contra Irán en el Uruguay. El gobierno uruguayo, que obviamente no quiere tener mucho lío con Irán, porque a pesar de que las exportaciones a Irán no son la gran cosa, pero hay exportaciones, hay una corriente exportadora, además que es muy vieja con Irán, ¿verdad? De alguna manera se presta, porque esta interpretación de los hechos que hacemos nosotros, bien la pudo hacer el canciller Almagro y decirle al Mossad: miren señores, déjense de embromar con esta historia, porque esta historia es absolutamente increíble, ¿verdad? Acá ni siquiera hay explosivos. Después aparecen cerca del World Trade Center, ahí en el buceo, aparece una bolsa, un recipiente, no me acuerdo qué era, con unos pedazos de explosivos que no estaban en condiciones de detonar, no eran una bomba, y ya con esos dos elementos se arma toda esta novela, que coincide, o casualidad, con todo el asunto Nisman en la Argentina, ¿verdad? Nisman, que es un funcionario, era un funcionario, un tipo que trabajaba para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y para el Servicio de Inteligencia israelí, que ahora apareció muerto, una muerte que a lo único que perjudica es al gobierno argentino, ¿verdad? Por lo cual llama poderosamente la atención, dicen, ¿no? Si hay dudas, si fuera un asesinato, no está claro si fue un suicidio o un asesinato, pero si fuera un asesinato, como está en la novela policial, ¿verdad? ¿Quién es el principal beneficiario de la muerte? Obviamente no es el gobierno argentino, y parecería que el principal beneficiario es Israel, porque se victimiza a un individuo que es judío, pero que además era un funcionario, ¿no? Servil a los servicios israelíes, a la diplomacia israelí. Entonces coincide toda esta novela con la acusación absurda de Nisman. Miren que me tomé el trabajo, no la leí toda, pero vi elementos fundamentales de la misma en el diario Clarín, que ha sido un amplificador de eso. La acusación es absurda completamente, coincide con eso. Pero todo esto coincide con otro hecho que acá realmente no se ha difundido, y es que en Estados Unidos, en marzo, se va a presentar el primer ministro israelí Netanyahu en el Congreso para tratar de bloquear el acuerdo nuclear que está a punto, no sé si está a punto, pero existe posibilidad de que se firme entre Estados Unidos, las potencias de Occidente e Irán, un acuerdo nuclear. El mismo presidente Obama se ha opuesto a la presencia de Netanyahu en el Congreso. Y entonces coinciden la presencia de Netanyahu en el Congreso, la posibilidad de que se firme un acuerdo nuclear entre Irán y las potencias occidentales, y coincide todo el episodio en la Argentina con esta payasada que acaba de suceder en Uruguay, y la cual el gobierno uruguayo se ha mostrado una vez más funcional al sionismo, aliado a cierta prensa de la cual, bueno, ya hemos hablado. Y con esto tenemos ya que despedirnos. Nos escuchamos la semana que viene. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos,